conocida es el individuo infograma, ¿cierto? Es el individuo infograma. Estamos pensando en relaciones sociales. Y ser parte, ¿no?, de estas acciones sociales. Y él dice, bueno, la particularidad, ¿no?, que tiene Occidente es justamente el predominio de acciones racionales con arreglo a fines. Esto, ¿en dónde se expresa, ¿no?, ese predominio de acciones racionales con arreglo a fines? ¿A dónde lo vemos en esa sociedad que está analizando Weber? Una en el capitalismo, otra en el Estado, ¿no?, en la vida política. Cuando él define el capitalismo, recuerda que lo define como un sistema, ¿no?, es una organización de trabajo, una organización racional de trabajo, formalmente libre. Pero ¿cuál es el punto de partida, ¿no?, de ese sistema? Si uno dice, bueno, ¿cómo se expresa la actividad comercial y mercantil en ese capitalismo? Uno puede pensar en el mercado, ¿cierto? Encontramos qué acción social está ahí en el mercado, en la dinámica del mercado. El intercambio. ¿Qué es el intercambio? Una acción social. Es una acción social que aparece materializada, se materializa en una institución con sus propias leyes racionales de funcionamiento. Lo mismo pasa con el Estado, ¿no? Si vemos el Estado, recuerdan que lo definía como una asociación de dominio que dispone de un medio, el monopolio de la violencia física legítima, que dispone de un cuerpo de administración. Acá también, ¿no?, partimos de acciones. ¿Qué acciones? La de dominar, la de obedecer, que queda materializada en una estructura racional, que es ese Estado, que lo han definido por las personas que lo ocupan. Digamos, esas personas que lo ocupan le dan cierta orientación, pero en sí es una estructura, es una estructura que implica, que tiene implícita determinada relación social. ¿Cuál es la relación social? Estamos hablando de una asociación de dominio. El dominio, recuerdan, que se enmarca en una relación entre el que ejerce el dominio y el que lo obedece. Acá hay una relación social. Queda materializada en una estructura. Se parte de la acción.
dimensión más micro, pero termina analizando elementos macro, ¿no? El Estado, el capitalismo como sistema. Entonces, en esta relación estructura-acción, vemos la importancia de las acciones sociales, pero vemos también la importancia de las estructuras. ¿Por qué? Si nosotros vamos al... Bueno, esto... Vamos a esa caracterización, ¿no?, del capitalismo como un sistema de organización racional. Nosotras, cuando ingresamos, por ejemplo, al mundo del trabajo, ¿con qué nos encontramos? Con este sistema. Y ese sistema que ejerce sobre nosotros, nosotras, nosotros. Nosotros podemos movernos en este campo con acciones afectivas, con acciones racionales, con arreglo a valores. Se puede, pero generalmente nos hacemos con arreglos fines, Hay una cuestión de un peso que hay sobre nuestras propias acciones, de esas estructuras que son sedimentos, ¿no?, de acciones, de procesos de racionalización que se fueron dando históricamente, que nos presionan a actuar de esa forma racional. Ahí está este desencantamiento del mundo, ¿no?, del que nos habla Weber, ¿no?, de esa jaula de hierro de la que no podemos escapar. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no?, que es parte del análisis de las acciones sociales, pero termina dando cuenta de una lógica que es más macrosocial que microsocial. ¿Estás viendo? Si alguien tiene un pañuelito, algo para borrarse, un trapito. Si vamos de nuevo a la ética, ¿no? Como habrán visto, el chabón, el autor, nuestro fundador, súper erudito, ¿no? Sabe mucho. Encima de esta particularidad de la obra, ¿no? Recuerdan que son 2 artículos, que uno lo publicó en 1904, otro en 1905, y que después cuando le propusieron armar un libro, ¿no?, integrar esos artículos, él decidió no hacerlo, sino ponerlos sucesivos, pero hacer todas las aclaraciones en nota al pie y con una introducción. Entonces es como que son 3 obras en una, ¿no? Entonces ahí hay un nivel de complejidad, porque hay una temporalidad diferente, está esto de las respuestas a las críticas, ¿no?, que le han hecho originalmente. Pero, ¿qué es lo que quiere entender Weber? Ya vimos la semana pasada que él parte, ¿no?, de este proceso de racionalización occidental y observa, digamos, el capitalismo occidental, observa, ¿no?,
¿no? ¿Cómo se escribe? ¿Sí? Bueno, sí, lo ponemos. No, para mí nos confundimos con, no sé, me viene vergonzoso, pero a la mente, pero no, es con, bueno, con eso, ¿sí? Eso es por culpa del autocorrector de los teléfonos y del Word, que uno se olvida de algunas cosas. Ay, ¿ves? Yo lo veo horrible ahí. No me distraigas. Sí, el capitalismo de ese desarrollo vertiginoso, que bueno, él lo asocia justamente a esta racionalización. Y él lo que intenta hacer es empezar a hacer estos recortes, ¿no?, de su forma de hacer sociología. Recuerdan que un método supone ese hacer finito lo infinito. Esto que genera la definición del objeto, ¿recuerdan? De las reglas del método. En vez de recorte de esa realidad que es compleja, que es infinita, y si vamos a haciendo esos recortes, está, por ejemplo, la identificación de las esferas, ¿no? Cuando yo voy recortando, voy también delimitando algunas esferas que yo voy a abordar en el análisis, ¿no? Ya sabemos que la ética se queda con la esfera económica y con la esfera religiosa, ¿no? ¿Y por qué llega a esa delimitación? Porque en las estadísticas confesionales, ¿no?, en las estadísticas sobre quienes tienen propiedad, quienes tienen más capital, quienes están ubicados en los mejores puestos, quiénes son los empresarios exitosos, quiénes son los trabajadores que están ubicados en una escala superior, ¿no?, de esta estructura de la empresa. Y él ahí identifica, ¿no?, el carácter protestante. Entonces él dice, bueno, como estuvimos viendo la clase pasada, son protestantes los que tienen más capital, son protestantes esos trabajadores que están mejor posicionados en las empresas. También va con el criterio espacial, ¿no? Porque dice, bueno, las zonas en donde hubo un desarrollo capitalista más acelerado, donde aparecieron estas empresas de tipo capitalista, bueno, son zonas a donde se llevó adelante la reforma, ¿no?, donde el protestantismo tuvo un lugar importante. Entonces, ahí es cuando él empieza, ¿no?, a acercar estas dos esferas, la económica y la religiosa, a partir de la observación de la realidad. Él observa la realidad. ¿Cómo la observa? A partir de todas estas estadísticas que le brindan a él información. Porque ¿cómo hacer una delimitación de tu tema de estudio? Observando la realidad, viendo qué me tiran los datos. No solo los datos, cuántas fuentes de información hay. De hecho, en la ética, él utiliza hasta escritos, ¿no?, de referentes del protestantismo como fuente. Lutero, de Calvino, de Baxter. Bueno, entonces, esos datos le
respiran, ¿no? Esto del carácter protestante del capital. Hay algo de él, de esa creencia religiosa, que debe haber tenido una influencia sobre prácticas económicas afines a las necesidades del capitalismo. Y es así donde empieza, ¿no?, a delimitar el objeto y hacerse esta pregunta, ¿no?, sobre la influencia de creencias religiosas sobre prácticas económicas. Y acá también discute con el materialismo, porque él plantea, ¿no?, la eficacia histórica que han tenido ideales de tipo religioso sobre el desarrollo de la economía. ¿Me van siguiendo? Entonces, sí, a él, ¿qué se refiere a materialismo? Sí, digamos, es lo que está planteando en esta forma de pensar la realidad, es que no hay una esfera que determine otra esfera. No es que la esfera económica determina la esfera política, jurídica o religiosa o educativa o lo que uno quiera. En ese sentido está discutiendo con ver, ¿no?, poner la lupa siempre en esa base material que es la que determina las otras dimensiones políticas hoy en día. Es lo que plantea es que depende del tipo de persona que se haga, y ahí vas a poder establecer influencias de una esfera hacia otra esfera. Pero se puede dar el análisis, como dice en el texto, el análisis inverso. Así como él, en esta obra, va a analizar la influencia de creencias religiosas, ¿no?, sobre prácticas económicas, racionales, él dice, bueno, también se puede hacer el análisis de la influencia, ¿no?, de el desarrollo del capitalismo sobre los procesos de reforma eclesial. ¿Entienden? Como que depende del recorte que vos hagas, del tema de investigación que vos... Y ese tema de investigación se construye argumentos, se busca una causa, le imputás una causa. Y esa imputación causal siempre se da en términos de probabilidad, no es determinista. Y esa imputación causal sigue un razonamiento lógico, no es ilógico, hay una lógica en esa explicación causal que él mismo construye, vinculando esquemas conceptuales, vinculando conceptos, categorías que él mismo construye. ¿Qué son esas categorías, esos conceptos? ¿Qué es eso? Pregunta al final, ¿qué es eso? Es una herramienta que después le sirve, ¿no?, para contrastar, para poder explicar, para poder interpretar. Digamos, vos utilizás la construcción de tipos ideales para hacer tus análisis, porque no podés trabajar con la realidad así como se te presenta, ¿no?, en su forma así inmediata, sino que construir conceptos que te sirven luego para la explicación. Te sirven para organizar lo que estás mirando, ¿no? De esa infinitud, con la construcción de tipos ideales, vos haces finito, lo infinito.
tipos ideales. Le sirvan al investigador, tomando elementos de la realidad y según el reporte que haga, porque si no tiene coherencia, está usando eso. Se puede conocer la evidencia total, pero no el primer reporte que transmite el investigador es el tipo ideal. exactamente el punto de partida de toda investigación es subjetivo. El punto de partida es subjetivo. Vos, observando la realidad, tenés algunos indicios, por ejemplo esto, ¿no? El carácter protestante, ¿no? de la propiedad, ¿no? Algunos indicios. Y después construís tomando elementos de la realidad que tengan una lógica de explicación que vos querés dar. No era nueva esta vinculación entre el protestantismo y el cristianismo. Engels había hecho un análisis desde una perspectiva marxista de la relación entre el capitalismo y el protestantismo. O sea, no es que podés pegar cualquier cosa con cualquier cosa. Tiene que haber una lógica, tiene que tener un sustento. Pero, por ejemplo, los primeros dos textos que vimos, que nos sirven, ¿no?, para ver cómo él construye, ¿no?, los tipos ideales. Habíamos dicho esa tipología de la acción social. Se constituyen herramientas que nos sirven para marcar orientaciones. Esto que decíamos antes, ¿no? Que la sociedad moderna, industrial, laica, occidental, predominan acciones racionales con arreglo a fines. Punto. Nos sirven, ¿no?, para marcar tendencias, para organizar, ¿no? Esa infinitud de acciones que se dan en todos los planos, en todas las esferas. Entonces, te sirven para como marcar tendencias. Y él lo resolvió de esa forma, diciendo, bueno, hay acciones racionales y hay acciones irracionales. Las racionales pueden tener un carácter instrumental o un carácter sustantivo. Las irracionales pueden ser afectivas o pueden ser tradicionales. ¿Puede haber otras formas de caracterizar, de ampliar esa tipología? Seguramente. Lo mismo con la dominación. Luego de que define la dominación, él construye a partir de los fundamentos que legitiman las relaciones de dominio. ¿No? Eso es que decíamos antes del por qué se obedece, los motivos. Tratar de comprender, interpretando por qué los hombres hacen lo que hacen, el significado de la acción, el por qué. Y a partir de ese por qué se obedece, le construye esa tipología. Sí, claro. Es un tema súper importante. Vos tenés una corriente que se empieza a preocupar, ¿no?, por esto de la política de masas, el ingreso de las masas a la vida política. Es un desafío, ¿no?, esto de gobernar multitudes, es un desafío de la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible eso? Los primeros que analizaron fueron la teoría de las élites, los elitistas, Mosca, Pareto, hay como toda una corriente de análisis que puso la lupa en aquellas élites del poder, ¿no?, para tratar de entender por qué están en ese lugar de poder. Weber viene a proponer esta otra mirada, en donde recupera aquel que obedece, ¿no?, diciendo, bueno, acá hay alguien que obedece un mandato y no lo hace por imposición, por dádiva,
hay una suerte de desplazamiento, ¿no? De ser un objeto de la dominación a ser un sujeto, que es en definitiva el que legitima una relación de dominio. Y esto es súper importante. Estoy notando la voz, ¿no? La profe, estoy notando la voz. Sí, lo que importa es el proceso de la administración. La pregunta sería: ¿de dónde viene Si pensamos en esas cosmovisiones, ¿no? Tendría, recuerdan, ¿no? Vienen a fijar como una suerte de vía por donde transcurren las acciones. ¿Recuerdan eso? Y esas acciones, a su vez, están motivadas por intereses, habíamos dicho, materiales, ideales. Esta composición es una construcción tipo ideal, que hace aquel que quiere entender por qué las personas actúan como actúan. En la ética, ¿no? La ética protestante, que es un tipo ideal que luego construye como una mentalidad. Él la construye como una mentalidad para entender por qué los creyentes protestantes laburan de sol a sol, no desperdician el tiempo, rechazan los placeres terrenales. No es que exista, sí, digamos, es uno como investigador trata de entender un espíritu de época. No sé, hoy que hablamos de los jóvenes, del joven, esto que tratamos de entender, esa relación compleja con el futuro, con la vida, con la muerte. Entonces, ¿cómo haríamos un análisis desde la perspectiva weberiana? Trataríamos de encontrar, ¿no? Cierta cosmovisión para entender por qué los jóvenes deciden quitarse la vida. ¿Por qué aparece este alejamiento, esta desvalorización de la vida? No sé, estoy mandando frutas, no manejo estos temas. Vamos a tomar elementos de la realidad, pero no significa que exista por sí una conciencia colectiva común a lo urgente. ¿Qué elementos podemos tomar acá? La cuestión, no sé, de la meritocracia. Es tremenda, ¿no? Que es una presión tremenda. El hecho de ese futuro incierto, no sé, podemos meter varias cosas que nosotros observaríamos, ¿no? De la realidad, a partir de la prensa, de la literatura, de las estadísticas. ¿Va? Ahora replanteo la pregunta. ¿Qué es lo que llevó a, bueno, igual es medio trillado, ¿no? Pero entiendo que tiene una respuesta. ¿Qué es lo que llevó a Weber a considerar que la acción está condicionada por la condición? Porque en definitiva después termina planteando esta cuestión de esfera, como que cada esfera tiene cada ente por sí y se relaciona de manera posterior. Y cuando entiendo lo que desarrolla Weber, entiendo que naturaliza
Y es inevitable. Es inevitable, claro. Y por tanto también naturaliza la conciencia del individuo libre, porque el individuo libre no está atado a nada, por tanto está condicionado de manera exterior. Sí, sí. Él tiene, ¿no? Este aspecto del liberalismo, de pensar en la libertad individual, ¿no? Es parte de la libertad individual. El individuo como fuente creadora, ¿no? Como un espíritu libre. Piensa en esta tensión, ¿no? Entre la razón y la pasión, todo el tiempo. Cómo hay un aspecto pasional, pero cómo también el aspecto racional coarta ese aspecto pasional. El aspecto racional coarta el aspecto pasional. A diferencia de, ¿recuerdan? De Durkheim. Recuerdan que el individuo era un ser pasional, insaciable, un pozo imposible de colmar, y el límite de dónde venía, de afuera. Bueno, en esta concepción del individuo como eje, ¿no? Un individuo que se mueve por pasiones, pero que es reflexivo, se puede medir esas pasiones. ¿Qué pasa con ese individuo frente a estas estructuras tan racionalizadas que se expresan en burocracias que están presentes, como hablábamos en la clase pasada, en todas las esferas, hasta en la familia, ¿no? Hay relaciones del niño hasta en la esfera familiar. Hay racionalización de las dinámicas. El erotismo, ciencia, educación, física, educación, pero estamos totalmente condicionados por esas estructuras racionalizadas que nos quitan el comportamiento y que enfatizan nuestro aspecto racional y que opacan nuestro aspecto pasional. ¿Se va entendiendo? La burocracia es el código, ¿no?, de la modernidad. Esto de que Weber dice la burocracia es un sistema de administración. La burocracia es un sistema de administración que es el más perfecto que se conoce. ¿Qué hace la burocracia? Si nos vamos al texto de los tipos de dominación, que nosotros leemos el tipo de dominación racional legal, digamos, una de las cuestiones principales que aparecen con la burocracia es la despersonalización. Un sistema al cual le importan las posiciones y las funciones, y no los individuos que ocupan esos lugares, esos escalafones. Un sistema de organización burocrática despersonaliza, limita la espontaneidad, limita la iniciativa, profundiza el comportamiento racional.
la burocracia tiende a desbordar sus propios límites. No va a parar nunca. También es una necesidad. Porque ¿cómo ordenás? Nuevamente, hay formas de enfrentar, de contrarrestar. En la vida política, como decíamos, Weber habla de la importancia de la vida democrática, ¿no? De la importancia de la democrática, la importancia de la... Me relaja un poco, así que no me parece. Ni Ricardo Montaner, ni ninguno de esos. El otro que ¿cómo parece? El que habla de la imaginación. Arjona. Me ponen los pelos de punta. ¿Qué estaba diciendo? Esto. Que la misma, no sé, la biografía de Weber, ¿no? Que escribe su propia compañera, Marianne, ella dice, bueno, es muy difícil encasillar a Weber, ¿no? Decir, bueno, Weber es un liberal. No, bueno, tiene aspectos del liberalismo, como este de defender el individualismo, en tanto esta libertad, ¿no? Y en tanto esta posibilidad de expresar aspectos creadores del individuo y demás. Pero después, por ejemplo, él realza la importancia de la política social, ¿no? Para contrarrestar inequidades, ¿no? La importancia de la intervención social del Estado. O sea, un liberal nunca te hablaría de la intervención social del Estado. Los liberales modernos. Los modernos. Los modernos. Modernos, ¿quién hablaba de eso? De intervenir en las inequidades hasta que la ley de la oferta y la demanda tengan el funcionamiento equilibrado. No, Weber no planteaba eso. Después, por ejemplo, esto de la importancia de la vida democrática, ¿no? de la vida parlamentaria, ¿no? El Parlamento con un semillero de cuadros políticos. De ahí la importancia, por ejemplo, de los líderes. Si son carismáticos, mejor. Siempre y cuando tengan una estructura burocrática, un tipo de dominación nacional legal que regule estas ínfulas de un líder carismático. Encima, un tipo de dominación carismática no sería compatible con las necesidades del capitalismo, ¿no? Como que él se plantea ahí en una zona gris, ¿no? Después discute, ¿no? Con el marxismo, pero no contraponiendo un idealismo, sino planteando esto, ¿no? De que los procesos se pueden leer desde diferentes lugares. Lo dejamos. ¿Qué hace todo? ¿Qué hace todo? No vamos a chorear, ¿qué querés? Señales que se están viendo, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Qué? Sí, no. Nada siguiendo. Bueno. Y ya esto de que la burocracia tiende a desbordar sus propios límites, pusimos este ejemplo, ¿no? Del apoyo escolar del curso, ¿sí? ¿No? Pusimos, de cómo nos corta un poco con la pasión de querer salir a hacer. Vamos a la comisión. Si querés que no funcione nada, armamos una comisión. ¿No es cierto en general? Ayer que fue el día de la caridad. ¿No decía eso? Si querés que haga una función, armate una comisión. Vamos a googlearla. Vamos a googlear todo. Desde que descubrí los podcasts, escuché el caso 63, lo iniciaron, todavía no puedo escuchar.
El que está bueno es Martes del Misterio. ¿Cuál? Martes del Misterio. Todo. Ay, Hay gente que cuenta tipo sus historias paranormales, hablan videos. ¿está en Spotify? Sí. Está Lo que me gusta, nada, me imagino lo que fue el radioteatro, no sé, en los años 40, no sé, ¿cuándo que estaba? Que se sentaban en la radio a escuchar, porque la mamá era chica y nada, siento como que estoy escuchando un radio, porque escucho los pasos, cuando prenden el cigarro, cuando mastican, cuando caminan, es una cosa que estoy anonadada, estoy maravillada. ¿Cómo es Martes? Martes del Misterio. Lo tengo que anotar, porque Que no. está Dante Beltrano y que de Manzani que era ¿Cómo era esto? Ay, Weber me va. Ese es más así tipo radio teatro, Martes del Misterio. Martes del Misterio y Bueno, me pueden mandar también por mail así recomendaciones. Mirá la hora que llega, porque ya hablamos de horas importantes. Bueno, partimos entonces. ¿Alguien me dice la hora? Las 10. ¿Cuándo? 15. Siento que estoy hablando hace 2 horas. ¿Qué me pasa? Tenés cansado de buscar. Yo ya hablé. No quiero hablar más. Igual también había arrancado hablando de suicidio. Ay, sí, eso, ¿no? No, pero es... En el momento es necesario porque hay que tener contacto para hacer trabajo. La compañera habló de una militancia religiosa, puede ser desde nuestros círculos de amistad, desde una militancia política, desde nuestros lugares de trabajo, no importa. Es un tema que hay que empezar a... Pues si no, no se habla directamente por el miedo a generar horror. Vieron que no solo los hombres se deconstruyen, ¿no? Porque hay que... Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando daba el suicidio, yo como que esto de la particularidad, ¿no?, del objeto, ir a identificarlo y categorizarlo, entonces cómo ante eso Durkheim invertía el método y primero explicaba y después categorizaba. Primero explica, ¿no?, las diferentes causas del suicidio y después construye su tipología. Entonces yo decía, bueno, porque con los datos en los que dispone, ¿qué datos concretos había? Bueno, la forma en que había definido. Entonces yo como que intentaba hablar como que banalizaba, no sé. Y después dije, no, tengo que ser más cuidadosa. O después otro tema también, que vi un video, ahora que estoy mirando más las redes, estoy familiarizando. Nada, ¿no vieron? Hay un que se hizo viral, aprendí eso, algo que se hizo viral, que es un programa de radio, que el machirulo del periodista, hablando de que vayan a estar viendo un chirlo, y bueno, y la chica, la periodista, ¿no?, que lo acompañaba, decía, no, eso es violencia, es una forma de violencia. Y se empieza a dar una discusión, pero tremenda, súper agresiva, y el chabón le dijo, te voy a tirar con el celular. Pero, bueno, y yo siempre jodo con que tiro la pizza, ¿no? Yo tengo que hacer eso. Igual. Pero es diferente. En ese contexto, porque vos capaz. No, igual no, si lo hago, rétenme. No, pero usted lo dice de broma. El tipo estaba sí, Mirá cómo me pones. estaba enfurecido, qué sé yo, y entonces tipo, ahí como que también te da medio cosa. Porque si vos le decís así en todo, digo, bueno, a ver, te tiro el costo. A ver, no es violencia sexual contenida. Claro, Pero igual es diferente porque si fuera un profesor varón, por ahí se vería de otra forma. Como la otra vez, que apelaron a la cuestión de la calidad de género, ¿no?, para
cupo, de la paridad de género, en esos lugares de decisión o de conducción o de jefatura o de coordinación. Es cuando hay mucha, sirve, digamos, para, es una herramienta del feminismo, ¿no? Para contrarrestar, ¿no? Esas situaciones tan injustas, ¿no? Donde siempre fueron los varones que ocuparon lugares de poder, ¿no? Y que se apele, ¿no? A la paridad de género para meter un hombre en una fórmula. ¿No les suena raro? Bueno, en Francia pasó, me parece, no sé, con un congreso o algo así, que eran la mayoría de mujeres y no tienen que hablar de género. Pero había pasado eso y Te quedas así, ¿no? Como... no, que me por blanco. Digo, justamente las mujeres desde siempre están acostumbradas a ver que ciertos espacios estén completamente llenos de hombres, ocupados por hombres, y cuando más al revés, uno va a dejar a nosotros afuera. ¿Dónde vamos a estar representados? Bueno, pero también que lleguemos a este punto, porque es importante. Antes ni se pensaba en una cosa así. Yo para mí, yo tengo mi visión particular, que somos personas todas, hombres y mujeres, me parece que hay que tener esta manera. Esa solución un poquito más. Me parece que medir capacidades no... Sí, pero siempre hay que tener en cuenta el contexto y todo el... Claro, no, eso lo pienso yo, soy una, ¿me entendés? O sea, Después, cuán formateadas, ¿no? Estamos las niñas, esto de atender al hombre, ¿no? Esto de tratar de ser complacientes sobre... perdón, los valores de la sala, ¿no? Pero es un tema, así como hay varios temas, ¿no? Que hay que tratar, hay que seguir y seguir y seguir. Había, yo vi tipo así medio arriba, que era un chico trans que le preguntaba, ¿es verdad lo de el privilegio que tienen los hombres? Aparte de que sea el privilegio que antes no tenía. Y después si no hay un video de un chico que es un modelo que se viste de mujer y va caminando también en Francia. Iba caminando por las calles y yo empieza a notar cómo los piropos y demás. Que ahora está más tranquila la cosa. Sí, sí. Mira cómo era tremenda, cosas Y bueno, lo que dice es como, ahora sí entiendo lo que es una mujer, es como, tenías que probarlo vos, no escucharnos a nosotras cuando estamos diciendo que es así. No, con respecto a eso, ¿no? Con el lugar del hombre, ¿no? Y el lugar subordinado, que es históricamente. Pregunta, ¿no? ¿Qué harías? Mujer, un día sin hombres. Las respuestas eran, nada, la día a la noche. Hola, por acá. No, parecía esa, parecía. ¿Harías?
2001-2002, sobre el movimiento piquetero, veíamos esto, ¿no? De que ante esta situación, ¿no? De la tasa tan alta de desocupación, fueron las mujeres en el análisis las que habían salido a la calle, las que participaban de las ollas populares, ¿no? Las más activas dentro de las diferentes corrientes del movimiento piquetero. Entonces esto, ¿no? Sin embargo, los referentes de esos movimientos seguían siendo hombres. ¿Sí? Como hay una tensión de los hombres. Sí, pero igual no está. Eso también, más de mujeres no lo hacían, no porque nadie se prohibiera por el mandato, entonces se están rompiendo ese mandato, nada más que eso, y bueno, sí, a lo mejor los referentes son hombres, pero bueno, puede cambiar, porque ahora no mujeres. Es cierto que nadie, bueno, igual vos dijiste por mandato, pero es cierto que nadie quizás lo prohibía explícitamente, como nosotros sí, Sí, bueno. pero es lo que hablábamos con el tema de la coerción social y qué sé yo, que habían, y siguen habiendo, ¿no? Ciertos castigos y bueno, una especie de violencia. Como la ropa está muy cara, encontré una vecina que es costurera y estoy reformando todo, bueno, la costurera, no sé, tendrá 60. Ahora ya tiene mi edad y yo digo que tiene 60, no importa. Tiene 60. No sé, mi vieja le preguntaba, bueno, vos, ¿de dónde venís? ¿De Corrientes? Bueno, no, pero no, nos vinimos porque mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Eso es, pobrecita, ¿no? Le pegaba, pero era natural, era normal en esa época. Y salta mi vieja diciendo, mi abuelo también le pegaba a mi abuela, ¿no? Eso es la cuestión de la violencia física ejercida hacia la mujer como algo. Hace muchos años, yo tenía una amiga que lo tenía el marido cagado. Perdón, eso no tiene conmigo. Vos hacés esto, traes esto, yo era nene, cambié el pañal. Eso era un vagoneta y era la única cosa que mueva el Entonces culo. un día le digo, mamá, yo me hagas hablar. de mandato y era muy joven, además no tenía hijos, nada. Yo esa mujer lo mandaba, claro, me parece que es mucho, pobre chabón, Dios es bueno. O sea, ella me dijo, no, porque yo no voy a hacer como mi mamá que el baño. Y te digo que eso me cambió la cabeza, puede decir, esta niña, o sea, y eso, estoy hablando, yo soy grande, o sea, era muy joven, hace varios años pasó. No sé qué pasó, pero mi cabeza es como una cosa, ¿viste esa imagen de ir a llorar al baño? Fue como muy fuerte. Bueno, ¿a qué vamos? No estamos estamos hablando de temas sociales, temas importantes que pueden ser investigados, abordados desde diferentes perspectivas sociológicas. El hecho de empezar a problematizarlas, de ponerlas en agenda, de ver si se discute o no sé, cómo se informan que hablábamos. Escuchan la radio, escuchan la tele, escuchan editoriales, leen periódicos, no se leen más, pero sí, se leen periódicos, no sé. Yo tengo mis radios y sé qué escuchar y cómo, me gustan algunas editoriales, pero nada, esto de también tener una mirada crítica hacia eso, ¿no? ¿Qué temas se tratan y qué temas no? No solo el cómo se tratan, ¿no? Sino, no sé, un noticiero que te pongan 40 minutos que hay un perro que acosa al vecindario, ¿no? Habría que hablar. ¿Por qué se tratan de ciertas cosas? Bueno, la idea de que estemos acá no es solo aprobar los parciales y que nos vaya bien en la ética, el poder, sino que es empezar también a plantear, ¿no? Esta perspectiva crítica, empezar a cuestionar, que no se entes, si aceptamos. Porque podemos, el conocimiento que podemos, algo de adquirir, pero es importante. Volvemos a la mirada uno, como siempre, la mirada de crítica, desnaturalizadora.
empezar a pensar por qué esto y no otra cosa, ¿no? La posibilidad de las alternativas. Bueno, esto me interesa ver, ya hablamos del carácter protestante. Una de las cuestiones que aparecen en el punto 1 que vimos la clase pasada, ¿no? Es esto, ¿no? El carácter protestante, donde él analiza la estructura social y las confesiones, ¿no? Confesión y estructura social, donde él va como viendo, ¿no? ese carácter protestante de la propiedad y demás. El punto 2, Ania les pasó una actividad, ¿no? No llegó nada. El punto 2 es el espíritu del capitalismo. Y que recuerdan que esto también es un tipo ideal, que también es una mentalidad, que también se constituye, ¿no? Así en una cosmovisión, ¿no? Que es construida por el propio autor. Y cuando vemos ese apartado 2, Weber, digamos, justifica, ¿no? Que toma estas máximas de Benjamin Franklin en el sentido de que sintetizan un espíritu de época. Habla de una individualidad histórica. Cómo este espíritu, ¿no? del capitalismo también se define en contraposición a una mentalidad tradicionalista, tradicional, que también es un tipo ideal, que también aparece como una mentalidad, como una cosmovisión, como una mentalidad. Pero cuando él construye, ¿no? estas ideas, después las baja, las observa en el impacto sobre las conductas. Entonces acá, por ejemplo, tenés al trabajador tradicional, tenés al empresario tradicional, ¿ya? Ve cómo aparecen las acciones concretas bajo esa cosmovisión. Acá tenés al empresario, ¿no? A mí me llamó la atención al virtuoso. Decía de que la diferencia entre uno y otro es que el tradicionalista por así decirlo, como que estaba apartado, es solamente eso.
1:30. Vamos a agarrar ese punto 2. Vamos a identificar cuál es esa mentalidad del espíritu capitalista. Después nos vamos a meter con la mentalidad tradicionalista. O sea, ¿cuál es la mentalidad que considera el tipo ideal? Y si podemos ir encontrando acciones concretas, ¿no? ¿Está la cocina? ¿A dónde? Arriba del disco. Empresario. Voy hablando despacio y van acordando para marcarle el ritmo a lo que digo, pero no está prolijo, ya lo sé. ¿Clara la consigna? Identificar estos elementos de la realidad que toma Weber para construir el tipo ideal de espíritu capitalista. Digamos, y cómo aparecen, qué tipo de acciones están asociadas a esas ideas. Y cuando trabajamos con estas consignas, traten de sacar un papel, una lapicera y escribir. ¿Ah? Acá dice trabajador tradicional, empresario tradicional. Tipo ideal, comisión, mentalidad. ¿Qué decía abajo de todo? Abajo de todo, ¿qué decía? ¿Acá? No. No, la entendí. Individualidad histórica. Dice, ha encontrado su realización más adecuada en la moderna empresa capitalista. Este espíritu encuentra su forma de realizarse en la empresa capitalista moderna. Pero a su vez, la empresa capitalista moderna reconoce, dice Weber, en el espíritu capitalista su impulso vital. ¿Ven?
una parte de la hipocresía de la virtud, que cuando hablamos del hombre como que se coercionaba para hacer las acciones en su punto medio. También lo vemos en filosofía y por eso me gusta. Que bueno, la utilidad de la virtud aparece acá. Como él utiliza la virtud para obtener intereses, una ganancia, ¿no? Ya no por una virtud en su punto medio. Bueno, después al final él termina diciendo, por ejemplo, que una vez que se extiende este comportamiento, ¿no?, en aquel capitalismo moderno, dice Weber, se termina secando esa raíz religiosa, ¿no?, que inspiraba determinados comportamientos. Pero también se termina secando todo este elemento del virtuosismo, ¿no?, porque cuando él nos presenta a este empresario, este tipo ideal de empresario capitalista, y esto de la honradez, de esto de siempre recordar tus deudas, ¿no?, un buen pagador, hay como cierta cuestión virtuosa, ¿no?, vinculada a la actividad económica. Bueno, eso también, ¿no?, se va secando, se va perdiendo. También lo que decía era como que frente a los tradicionalistas el empresario quedaba como mal visto, entonces tenía que luchar contra esto y porque bueno, la virtud era distinta y nada, esto como más personalizado y más inteligente, pero de eso, de que como que tenía, o sea, que no fue fácil, sino que estaba luchando contra otra. Claro, la mentalidad tradicionalista, que después también tienen que hacer el ejercicio de caracterizarla, era un obstáculo para el desarrollo del capitalismo. En esos modernos, específicamente capitalistas, tiene una derivación de estos tradicionalistas religiosos, pero a lo transmontano, despojados de las cuestiones que lo limitaban. Sí. A ver, el análisis que hace Weber es que después cuando llegan al punto 3, es el punto siguiente, que ahí se mete directamente con, así como acá despoja de la cuestión religiosa, el concepto de espíritu capitalista, en donde la idea de profesión, ¿no?, está en el centro, ¿no?, el virtuosismo en el trabajo, el ejercicio de una profesión como un deber, como una obligación en busca del éxito económico. En el punto 3 se mete con el concepto de profesión, pero ya ahí impregnado de cuestiones religiosas. Toma, por ejemplo, él habla de un componente irracional. ¿Por qué irracional? Porque hay un sentido religioso de pensar, ¿no?, el ejercicio de una profesión como un medio para estar en gracia con Dios. Entonces, ahí hay un componente irracional, religioso, que se vincula al ejercicio de una profesión. Como un deber, ¿no?, esto de trabajo profesional, como un deber, como una tarea profesional impuesta por Dios, que se desarrolla en el mundo, ¿no?, esto de lo intramundano. Una manifestación del amor al prójimo frente, por ejemplo, al desamor egoísta del ascetismo monástico, ¿no? Esto de que los monjes en el monasterio, teniendo una vida ascética, era considerado un abandono irresponsable del mundo, ¿no? Que trabajar, tener ese comportamiento ascético en el mundo era una forma de hacer que este mundo sea mejor. Esta valoración ética del ejercicio de una profesión. Y ahí él empieza a hacer esta conexión, lo que él llama una afinidad electiva, dice él, entre determinadas modalidades de la fe religiosa y la ética profesional.
hay una conexión ahí. ¿Qué es lo que conecta? ¿No? Esta idea de el ejercicio de una profesión, una entrega vocacional a una profesión. En este caso, sin motivación religiosa. Pero en este caso, sí hay una motivación religiosa. Porque es algo impuesto por Dios. Bueno, ya lo van a ver, ¿no? Como él dice que este sentido religioso de la idea de profesión tiene matices, ¿no? Una cosa es Lutero, otra cosa es Calvino, otra cosa es Baxter. En el caso de Lutero, esta idea de profesión tenía un carácter tradicionalista, pero después cuando pasamos a Calvino, digamos, empieza a existir esta posibilidad de elegir qué profesión desarrollar. Y ya en el caso de Baxter, que esto se ve en el punto 5, cuando ya conecta directamente el aspecto religioso a una conducta práctica, aparece ya en Baxter el ejercicio de una profesión, pero también el lucro como un imperativo de tipo ético, ¿no? Como algo querido por Dios. El tema no se reprueba el ganar dinero, lo que se reprueba es el mal uso del dinero, destinado, por ejemplo, al goce. Vamos a conectar. evitar caer en gastos, ahorrar, invertir, calcular tu tiempo de trabajo y tu tiempo de vida, contraer, no sé. Yo a veces jodo y digo que debo tener así una raíz puritana que no disfruto mucho del ocio, ¿no? Es como me pierdo el tiempo. ¿No les pasa eso cuando estás mucho tiempo pelotudeando? Estás grabando, ¿no?